Este caso es uno de los crímenes más escalofriantes y mediáticos en la historia reciente de España. Ocurrió en 1992 en la pequeña localidad de Alcácer, en la Comunidad Valenciana, y tuvo como víctimas a 3 adolescentes: Míriam García Iborra, Toñi Gómez Rodríguez y Desiré Hernández Folch. Su desaparición, la brutalidad del crimen y las posteriores investigaciones dejaron al país en un estado de conmoción y dieron lugar a teorías de conspiración que aún hoy generan debate. A través de este relato detallado, repasaremos los antecedentes, el desarrollo del caso, las investigaciones, el juicio y las consecuencias que este suceso tuvo en la sociedad española. En el año de 1992 en España, hubo solo 441 homicidios registrados, lo que era y es hasta hoy uno de los países más seguros para vivir. Pero la noche de 13 de noviembre, el destino juntó 3 víctimas fatales en la misma ciudad y el mismo lugar. Se trataba de Alcácer, un pequeño municipio de la provincia de Valencia, con menos de 8.000 habitantes. Como en muchas localidades de la época, la vida transcurría con tranquilidad y la delincuencia grave no era una preocupación recurrente. Las 3 jóvenes víctimas provenían de familias trabajadoras y tenían una vida normal para adolescentes de su edad. Míriam, Toñi y Desiré eran amigas inseparables. Tenían entre 14 y 15 años y compartían gustos similares por la música y la moda. Aquel 13 de noviembre de 1992, las 3 se preparaban para asistir a una discoteca en el municipio vecino de Picassent. Esa tarde-noche, Míriam, Toñi y Desiré salieron juntas con la intención de llegar a la discoteca Color. Habían decidido hacer autostop, algo común en aquella época, ya que la discoteca quedaba a unos 5 kilómetros. Según testigos, fueron vistas pidiendo un aventón en la carretera. Nunca llegaron a la discoteca. Aunque sí consiguieron que les dieran un aventón, solo las dejaron más cerca, en la entrada de Picassent, y esa fue la última vez que las vieron. Sus familias comenzaron a preocuparse cuando la noche avanzaba y no regresaban a casa. Al día siguiente, ante la falta de noticias, sus padres denunciaron la desaparición a la Guardia Civil. Comenzó una intensa búsqueda. Durante semanas, voluntarios, vecinos y fuerzas de seguridad rastrearon la zona. Sin embargo, no hubo pistas claras sobre el paradero de las jóvenes. El 27 de enero de 1993, casi 3 meses después de su desaparición, 75 días para ser exactos, 2 apicultores que rondaban sus colmenas encontraron una mano asomando de una fosa en un paraje remoto llamado La Romana, a unos 15 kilómetros de Alcácer. Avisaron de inmediato a la Guardia Civil. Al excavar, se descubrieron los cuerpos de Míriam, Toñi y Desiré. La escena era escalofriante. Los cadáveres presentaban signos de violencia extrema y abuso. Fueron halladas semienterradas, envueltas en mantas y con evidencias de haber sufrido un prolongado calvario antes de su muerte. Las autopsias realizadas a los cuerpos de Míriam García Iborra, Toñi Gómez Rodríguez y Desiré Hernández Folch, tras su hallazgo, determinaron que las 3 jóvenes fueron sometidas a un largo periodo de tortura, violencia extrema y agresiones sexuales antes de ser asesinadas. Causa de la muerte: Míriam y Toñi murieron a consecuencia de disparos en la cabeza con un arma de pequeño calibre, posiblemente una pistola de tipo Astra.
Desiree falleció por un shock traumático causado por la brutalidad de las agresiones y la pérdida masiva de sangre, ya que no se encontró un disparo en su cuerpo. Lesiones encontradas. Todas presentaban múltiples fracturas óseas, hematomas y signos de haber sido atadas durante un largo tiempo. Se encontraron heridas en las muñecas y tobillos, compatibles con haber estado amarradas con cuerdas o esposas. Marcas de golpes repetidos con objetos contundentes en diversas partes del cuerpo, especialmente en el rostro y costillas. Violencia sexual. Las autopsias confirmaron que las tres fueron violadas en múltiples ocasiones. También se hallaron desgarros vaginales y anales severos, lo que indicaba una violencia extrema. Se sugirió el uso de objetos en las agresiones. Fecha estimada de la muerte. Aquí es donde surge una controversia importante. Según el informe forense, la data de la muerte fue aproximadamente 2 meses antes del hallazgo de los cuerpos, es decir, en diciembre de 1992. Sin embargo, esto generó dudas, ya que significaría que las chicas estuvieron vivas varias semanas después de su secuestro en noviembre. Otras opiniones forenses han indicado que podrían haber muerto pocos días después de la desaparición, lo que llevó a debates sobre si la autopsia oficial era precisa. Estado de los cuerpos. Los cadáveres estaban semienterrados en un estado de descomposición moderada. Se encontraron envueltos en mantas y cubiertos con tierra y piedras. La forma en la que fueron enterradas sugiere que los asesinos actuaron con cierta prisa o no tenían experiencia ocultando cuerpos. Desde el principio, las autopsias han estado rodeadas de controversia. Algunos médicos y expertos en criminología cuestionaron la rigurosidad del estudio forense, señalando posibles fallos en la interpretación de las pruebas. Algunos forenses independientes argumentaron que los informes parecían incompletos o manipulados, lo que alimentó teorías sobre una conspiración o encubrimiento. Se denunció la posible desaparición de pruebas clave, como partes de los cuerpos que no fueron entregados a los familiares o inconsistencias en los informes oficiales. Estas irregularidades han sido usadas por quienes sostienen que la versión oficial no es del todo veraz y que podría haber más implicados en el crimen. La investigación policial se basó en pruebas forenses, testimonios y rastros encontrados en la escena del crimen. La pista clave fue una receta médica que encontraron en pedazos entre matorrales en lo que se podía leer el apellido Anglés y una dirección. Rápidamente las sospechas recayeron sobre Antonio Anglés y Miguel Ricard, dos delincuentes locales con antecedentes de robos y agresiones. Las pruebas principales contra ellos incluyeron huellas y restos biológicos. Se encontraron fibras y cabellos en la escena del crimen que coincidían con los sospechosos. Declaraciones de testigos. Algunos testigos vieron a las jóvenes subiendo a un coche similar al de Ricard. Rastros en la casa de Anglés. En la vivienda del principal sospechoso se hallaron evidencias que lo vinculaban con el crimen. Cuando la policía fue a buscar a Antonio Anglés, descubrieron que había huido. Se inició una de las mayores cacerías policiales en la historia de España. Se cree que Anglés logró salir del país, pero nunca fue capturado. Miguel Ricard, tras ser detenido, confesó haber participado en el secuestro y asesinato, aunque un año después se retractó alegando coacción policial. El juicio de Miguel Ricard comenzó en 1997. Se le acusó de secuestro, violación y asesinato. La Fiscalía presentó pruebas forenses contundentes,
incluyendo restos biológicos y testimonios. Ricard fue condenado a 170 años de prisión, aunque por la legislación vigente solo cumpliría 30 años. En 2013, tras la derogación de la doctrina Parot, quedó en libertad tras cumplir 21 años de condena. Primera oportunidad de captura, escapando de Catarroja. Antonio Anglés se escondió inicialmente en su propia casa en Catarroja, Valencia. Su madre y sus hermanos aseguraron a la policía que no sabían nada de él. Sin embargo, se cree que su familia le ayudó a escapar en los primeros días. La Guardia Civil organizó un operativo para capturarlo, pero Anglés logró saltar desde una ventana y huir a pie. Se refugió en casa de su exnovia, pero al sentirse acorralado, huyó de nuevo. Desde ese momento, comenzó una persecución implacable que mantuvo en vilo a toda España. Antonio Anglés pasó casi un mes moviéndose entre Valencia y Alicante, cambiando de escondites y evitando ser detectado. Segunda oportunidad de captura. Tren hacia Madrid. Principios de febrero de 1993. Se cree que tomó un tren desde Valencia hacia Madrid, pero antes de llegar, bajó en una estación intermedia al notar que la policía estaba revisando los vagones. Este movimiento confundió a los agentes y permitió que Anglés escapara nuevamente. Tercera oportunidad. Escondido en casas de conocidos. Febrero de 1993. Durante este tiempo, se refugió en varias casas de conocidos en Valencia, Alicante y Cuenca. En una ocasión, se escondió en el maletero de un coche cuando la policía casi lo atrapó. La red de contactos que tenía le permitió moverse sin ser detectado. Cuarta oportunidad. En Lisboa, finales de febrero, principios de marzo de 1993. Se cree que viajó a Lisboa, Portugal, donde intentó buscar una forma de salir de la península ibérica. Según testigos, intentó conseguir una identidad falsa para viajar al extranjero. Última pista confirmada. Barco de Lisboa a Dublín, 9 de marzo de 1993. Anglés logró embarcar en el buque City of Plymouth como polizón. El barco tenía como destino Dublín, Irlanda, lo que significaba que Anglés estaba intentando escapar del continente europeo. En el barco, su presencia fue detectada por la tripulación cuando un marinero lo encontró escondido. Intentó sobornar a la tripulación para que lo dejaran en paz, pero no lo lograron controlar. En algún momento, se dice que saltó por la borda en el Atlántico, frente a la costa de Irlanda. Aquí es donde el rastro de Antonio Anglés se pierde por completo. A pesar de las intensas investigaciones, nunca se ha confirmado si Anglés murió en el mar o si logró llegar a Irlanda. Las teorías más populares son: murió en el Atlántico. Si realmente saltó del barco, es probable que haya muerto ahogado, ya que la temperatura del agua y las corrientes en esa zona hacen muy difícil la supervivencia. Llegó a Irlanda y desapareció. Algunos creen que logró nadar hasta la costa irlandesa o que alguien lo rescató, permitiéndole desaparecer con una identidad falsa. Escapó a Sudamérica. Se han recibido informes de personas que aseguran haberlo visto en Brasil, Argentina y Venezuela, aunque nunca se ha confirmado ninguna de estas pistas. Fue asesinado por una red de encubrimiento. Existen teorías de que alguien poderoso lo eliminó para que no hablara. A día de hoy, Antonio Anglés sigue siendo uno de los criminales más buscados de España y Europa. En 2021,
la Interpol renovó la orden de captura internacional, manteniéndolo en la lista de fugitivos más peligrosos. Se han hecho múltiples investigaciones en Irlanda, Reino Unido y Sudamérica, pero ninguna ha llevado a su captura. A pesar de los años transcurridos, la policía sigue recibiendo informes de posibles avistamientos. La versión oficial presentada en el juicio y aceptada por la justicia fue que Antonio Anglés y Miguel Ricard actuaron solos, secuestrando, torturando y asesinando a las 3 jóvenes en un acto de extrema violencia. Sin embargo, hay numerosos puntos oscuros en la investigación que han hecho que muchos cuestionen esta narrativa. Algunos de los principales aspectos que generan dudas son el tiempo que las chicas estuvieron vivas. La autopsia oficial indicó que podrían haber muerto semanas después de su desaparición, lo que sugiere que fueron retenidas en algún lugar antes de ser asesinadas. Esto contrasta con la versión de Miguel Ricard, quien dijo que las mataron poco después de secuestrarlas. Falta de pruebas forenses concluyentes. No se encontraron rastros biológicos de Anglés en los cuerpos de las víctimas, aunque sí de Ricard. Contradicciones en las declaraciones de Miguel Ricard. Su testimonio cambió varias veces y llegó a afirmar que fue torturado por la policía para que confesara. Estos elementos han dado pie a teorías que sugieren una conspiración más grande detrás del crimen. Una de las teorías más extendidas y polémicas es que los responsables del crimen no fueron solo Antonio Anglés y Miguel Ricard, sino que el caso encubría una red de personas influyentes vinculadas a abusos y asesinatos rituales. Evidencias y argumentos de esta teoría. Desaparición de pruebas importantes. Se dice que algunas pruebas forenses fueron extraviadas o alteradas, lo que ha alimentado sospechas de encubrimiento. Partes del cuerpo de las víctimas fueron extraídas en la autopsia y nunca se devolvieron a las familias. Implicación de personajes de alto nivel. Se ha especulado que detrás del crimen podría haber una red de pederastia y tráfico de menores en la que estaban involucrados miembros de la élite política, económica y policial. Algunos periodistas han sugerido que Anglés y Ricard solo fueron chivos expiatorios para encubrir a estos individuos. Símbolos y prácticas rituales. Algunos forenses han indicado que las mutilaciones en los cuerpos podrían estar relacionadas con prácticas rituales. Se mencionó la posibilidad de que las chicas fueran utilizadas para ritos de carácter satánico o esotérico. Otra teoría ampliamente discutida es que Antonio Anglés y Miguel Ricard no actuaron solos, sino que hubo más implicados que nunca fueron identificados o procesados. Argumentos a favor de esta teoría. Las evidencias forenses sugieren la intervención de más de 2 personas. Los cuerpos de las chicas mostraban signos de haber sido retenidas y torturadas durante un periodo prolongado, lo que sugiere la existencia de un lugar donde fueron mantenidas cautivas. La cantidad y tipo de heridas indicarían que hubo más de 2 agresores. Testimonios contradictorios. Miguel Ricard, en algunas versiones de su declaración, habló de más personas involucradas, pero luego se retractó. Testigos que vieron a las jóvenes antes de su desaparición mencionaron la presencia de otros individuos, pero estas pistas nunca fueron investigadas a fondo. El lugar del hallazgo de los cuerpos genera dudas. Algunos expertos han señalado que el lugar donde fueron encontradas las víctimas parecía una escena montada, lo que podría significar que fueron asesinadas en otro lugar y luego trasladadas a la Romana. Posibles implicados adicionales. Algunas versiones han sugerido que hermanos y amigos de Antonio Anglés podrían haber estado involucrados, pero nunca se investigó en profundidad.
La huida de Antonio Anglés es otro de los aspectos más oscuros del caso, lo que ha generado teorías sobre si realmente escapó o si alguien lo hizo desaparecer. Principales dudas. Escapó de un cerco policial imposible. Se encontraba en busca y captura con todo el país movilizado, pero logró huir de manera increíble, burlando a la policía en múltiples ocasiones. Se cree que pudo haber contado con ayuda de alguien con poder. El misterio del barco City of Plymouth. Se supone que saltó al mar y murió ahogado, pero nunca se encontró su cuerpo. Algunos creen que esta historia fue fabricada para dar por cerrada su persecución. Posibles destinos. Se han reportado avistamientos de Anglés en Brasil, Argentina y Venezuela. Algunos sostienen que cambió su identidad y vive en algún país sin extradición. El caso Alcácer sigue siendo una herida abierta en la memoria de España. Una historia de dolor, injusticia e impotencia que más de 30 años después aún no ha encontrado un cierre real. Las familias de Miriam, Toñi y Desiré han vivido sumidas en el sufrimiento, sin respuestas claras y con la incertidumbre de saber si la verdad completa sobre lo ocurrido saldrá a la luz algún día. La brutalidad del crimen y el calvario que sufrieron las jóvenes marcaron para siempre a la sociedad española, despertando una conciencia sobre la vulnerabilidad de los menores y la impunidad de ciertos crímenes. La huida de Antonio Anglés, el principal sospechoso, es un símbolo de la falla del sistema judicial y policial. Un hombre señalado como el peor de los verdugos logró escapar de un país entero movilizado en su búsqueda, dejando tras de sí una estela de dudas, teorías y sospechas de encubrimiento. La justicia, en este caso, ha sido parcial e insuficiente, pues Miguel Ricard, el único condenado, fue liberado en 2013 tras cumplir solo 21 años de prisión, mientras que el otro presunto responsable sigue desaparecido, quizá muerto, o peor aún, libre y viviendo bajo otra identidad. El caso Alcácer no solo evidenció las deficiencias en las investigaciones criminales, sino que también mostró cómo los medios de comunicación explotaron el morbo de la tragedia, convirtiéndola en un espectáculo mediático. Para el país, este crimen dejó una cicatriz imborrable y un sinfín de preguntas sin respuesta. La sensación de injusticia persiste, y con ella la incertidumbre de si algún día se sabrá realmente toda la verdad sobre uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de España. Es difícil entender cómo, por las razones que fueran y en las condiciones en que estuvieran, algunas personas pudieron causar un daño tan atroz a unas niñas, haciéndolas pasar por el dolor, la humillación y el maltrato físico solo por diversión. Estas niñas no provenían de familias acaudaladas y ninguno de sus familiares se había metido en problemas con otras personas. Realmente, quedan muchas dudas, y la única persona que podría esclarecer los hechos es Miguel Ricard. Pero ¿cómo creerle a alguien capaz de participar siquiera en un acto tan atroz? Pienso que hubo otras personas involucradas, dado el cúmulo de contradicciones entre las dos autopsias realizadas a los cuerpos y todas las irregularidades ya mencionadas. Cuidemos a nuestros niños. Ellos son como un vaso vacío que se va llenando con todo lo que ven y escuchan. Si los tratamos con amor, ellos serán amorosos. Pero ahora es tu turno. ¿Cuál es tu teoría? ¿Fueron realmente solo Anglés y Ricard los responsables? ¿O hubo más personas implicadas? ¿Por qué desaparecieron pruebas clave del caso? ¿Por qué la huida de Antonio Anglés fue tan misteriosa?
¿Hubo un intento deliberado de encubrir a personas poderosas? Dímelo en los comentarios. Leemos todas las teorías. Si llegaste hasta aquí, es porque te gustó el video. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte videos similares, como el que está apareciendo en pantalla ahora. Ve a verlo. Seguro que también te va a gustar. Nos vemos allá.